Hola, ¿qué tal? Ahora continuando con esta serie de videos, en este segundo video quiero explicar tres conceptos que, que son los siguientes: tipo, el tipo de barras o el tipo de bus que hay en un sistema eléctrico de potencia. También quiero hablar sobre la construcción de la matriz de admitancia y finalmente finalizaré compartiéndoles sobre una pequeña explicación de dónde viene o cómo se forman las ecuaciones del flujo de potencia, tanto para la potencia activa y también como para la potencia reactiva. Yo voy a comenzar acá explicando sobre los tipos de barra que hay en un sistema eléctrico de potencia. Los los tipos de barra que tenemos en un sistema eléctrico de potencia son tres. Tenemos el primero, que es la barra de referencia, que va a ser la barra swing, o también como se le denomina la barra slack. Esta va a ser nuestra barra de referencia, nuestro nodo de referencia también se le puede decir. Luego vamos a tener la barra PV, o también como se le dice, la barra controladora de voltaje. También, por último, la última barra, que va a ser la barra PQ, también con su nombre, la barra de carga, que va a ser en donde se van a conectar nuestras cargas. Cada una de estas barras tiene unas ciertas entradas, va a tener unas ciertas entradas. Y vamos a necesitar calcular las variables que no son conocidas. Una barra, sea de cual sea el tipo, una barra tiene cuatro características que nosotros vamos a necesitar calcular. Uno va a ser el voltaje, el otro va a ser el ángulo de desfase, luego va a ser la potencia activa y la potencia reactiva. Son estas cuatro cantidades las que yo voy a desear calcular. Entonces, yo en la barra swing, la barra slack, nuestra barra de referencia, yo voy a tener en esa barra establecido el voltaje y el ángulo de desfase, que va a ser un PU, y el ángulo de desfase va a ser en 0 grados. En la barra PV, en la barra controladora, tal y como lo dice su nombre, barra PV, voy a tener la potencia activa y el voltaje. Y en la barra PQ yo voy a tener la potencia activa y la potencia reactiva. Para la barra swing, para la barra slack, yo ya tengo el voltaje y tengo el ángulo de desfase. Lo que me faltaría calcular sería la potencia activa y la potencia reactiva. Esas van a ser las incógnitas que yo voy a tener que calcular. Para la barra PV voy a necesitar calcular el ángulo de desfase y la potencia reactiva. Para la barra PQ, el voltaje y el ángulo de desfase. Entonces esas van a ser nuestros
tres tipos de barras que vamos a encontrar en un sistema eléctrico de potencia. Ahora, en esta parte, yo ya quisiera hablar sobre cómo se construye esa matriz de admitancia. Bien, yo acá tengo un ejemplo, un ejercicio que está en el libro de Duncan Glover. Parece que está por acá. Está acá. Es este ejemplo que muestro ahí en pantalla. Este es un circuito eléctrico de corriente alterna, en donde me dan las impedancias tanto para el inductor y también para el capacitor. Una barra en un sistema eléctrico de potencia es considerada como un nodo. Este punto acá, este punto 2 y este punto 3 son tres nodos que no están referenciados. Y un nodo referenciado viene a ser este de acá, el nodo 0. La matriz de admitancia consiste en escribir las ecuaciones nodales en forma matricial, en un formato de matrices. ¿Y cómo se construye eso? Esto se hace de la siguiente manera. Tal y como dice su nombre, en una matriz de admitancia, yo voy a construir a partir de un diagrama de admitancia. Acá lo que yo tengo es un diagrama que está en impedancias. Y además de eso, para construir la matriz de admitancia yo tengo que tener fuentes de corriente independiente. Y yo lo que acá tengo son fuentes de voltaje independiente. Entonces lo que tengo que hacer es, mediante transformación de fuentes, transformar esta fuente de voltaje en serie con este inductor a una fuente de corriente más su impedancia. Entonces, esto lo voy a hacer en dos pasos. El primer paso va a ser la transformación de fuentes. Y luego lo que voy a realizar es la conversión de impedancias a admitancias. Entonces acá voy a realizar lo primero que dije. Dibujo los tres nodos. Nodo de referencia, acá. Acá yo tengo conectado un capacitor, otro capacitor y acá el inductor. Este capacitor lo dejo tal y como está. Y acá voy a transformar esa fuente de voltaje a una fuente de corriente. En una corriente. De la siguiente manera. Recordar por teoría de circuitos eléctricos 1
que por circuitos eléctricos más que nada, que una fuente de voltaje en serie con una impedancia se puede transformar en una fuente de corriente en paralelo con su impedancia. Acá la impedancia vale lo mismo, J sobre 10, y esta fuente de corriente va a valer S1 sobre, que viene a ser el voltaje sobre su impedancia J10. Para simplificar esto voy a dejar esta fuente de corriente como I1. Igual acá, entre el 2 y el 3, entre el 0 y el 2, voy a tener acá J y una fuente de inyección de corriente también, I2. Igual para acá. Esta va a ser la inyección ISO3. Ahora ese es el primer paso, hacer la transformación de fuentes. Ahora lo que voy a realizar es convertir las impedancias a admitancias. Voy a dibujar nuevamente mis tres nodos que no están referenciados. Mi inyección de corriente. Y acá va a estar mi admitancia. La admitancia para este caso sería menos 10J. Para aquí sería 3J. Para acá para este J sería menos J, su admitancia. Y aquí voy a tener también su fuente de corriente y su 2. Aquí lo voy a hacer directo. Voy a la inversa de esto. Esto sería J, su admitancia. Y para acá sería 2 sobre J, lo que es menos 2J. Como están en paralelo se suman, entonces la admitancia total va a ser menos J. Aquí la admitancia sería menos 4J. Y la inyección de corriente ISO3. Ahora, una vez que yo ya tengo esto, lo que voy a proceder es a escribir las ecuaciones nodales, pero en forma matricial. Entonces yo voy a copiar esto de acá a una nueva hoja. Bien. Para lo primero que voy a explicar es el sistema. Mi sistema tiene 3 nodos, 1, 2, 3, 3 nodos que van a estar no referenciados. Y eso quiere decir de que mi matriz de admitancia, le voy a llamar así, va a ser una matriz 3×3 de la siguiente forma. Voy a tener una matriz 3×3
una multiplicación de la matriz por una columna vector que me va a dar como resultado una columna vector, otra columna vector. Dentro de esta posición, esta va a ser mi matriz de admitancias. Dentro de esta posición van a ir colocados los voltajes que van a tener cada uno de estos nodos. Los voy a colocar en orden: el voltaje para el nodo 1, el voltaje para el nodo 2 y el voltaje para el nodo 3. Y en este lado, primero voy a escribir esto de acá. Como va a ser una matriz 3×3, voy a tener lo siguiente. Estas vienen a ser las posiciones de los elementos. Fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 2, columna 1, fila 2, columna 3. Y así relleno toda mi matriz de admitancia. Yo acá quiero escribir algo. Quiero que noten algo. En esta diagonal de esta matriz de admitancias, yo tengo elementos que son iguales. Sea K la barra que yo quiero analizar, así lo voy a escribir. La barra K que yo voy a analizar. Las admitancias de este tipo van a ser igual a la suma barra. Cuando me refiero a barra, también puede ser lo mismo que decir nodo. Nodo K. Las admitancias de este tipo, donde yo voy a tener el mismo subíndice, van a ser igual a la suma de las admitancias conectadas en ese nodo. ¿En qué nodo me refiero? En el nodo K. Y las que van a ser las admitancias de esta forma, Kn, en donde el n viene a ser igual desde el 1, 2 y así sucesivamente hasta el valor de K, van a ser el negativo de la suma o de los elementos de las admitancias entre esos nodos. Entonces, una vez, a ver, acá lo hice al revés. Acá es el valor de K, va a ser igual desde el 1, 2 y así sucesivamente hasta el n. El de n viene a ser el número de nodos o barras. Ya. Entonces, teniendo en cuenta estas reglas, yo voy a construir esa matriz de admitancias. Y ahora otra cosa acá, en esta columna vector que va a ser el resultado de la multiplicación de estas dos matrices, se van a colocar las corrientes. Se va a asumir como positivo a las corrientes que ingresan a ese nodo. Por ejemplo, acá en el nodo 1, la única fuente de corriente que está ingresando en ese nodo viene a ser la corriente ISO1, y como está ingresando en ella, se le coloca como positivo. Para el nodo 2, la única fuente de corriente que ingresa es la ISO2 y está entrando, así que se asume como positivo. Lo mismo para el nodo 3.
Y entonces esto de acá viene a ser mi, mi ecuación matricial que yo voy a, utilizar. Ahora lo que yo voy a hacer es solamente enseñar la construcción de esta parte de acá, de la matriz de admitancia. Entonces para ello voy a hacer un recorte aquí. Y voy a construir esto de acá, esa matriz. Esa es una matriz 3×3. En total va a tener 9 elementos. Voy a comenzar con las columnas. Al nodo 1 va a ser la suma de todas las admitancias. ¿Qué admitancias hay acá? Están conectados al nodo 1 el menos 10J y el 3J. Por lo tanto va a ser menos 7J la suma. Para el Y22 en el nodo 2 van a estar conectados el 3J, el menos J y el menos J. La suma de ellos sería J. Para el nodo 3 sería menos 5, menos 5J. Ahora voy a empezar luego a construir las admitancias 1, 2. De esta forma, las admitancias de esta forma. Entre el nodo 1 y el nodo 2. La admitancia Y1, 2. Entre el nodo 1 y entre el nodo 2 está conectado el elemento 3J. Pero la regla dice que tiene que ser el negativo. Entonces acá va a ser menos 3J. Estos dos son iguales. 2, 1, 1, 2. 1, 2, 2, 1. Entonces acá sería el mismo. Menos 3J. Para la admitancia entre el nodo 1 y el nodo 3, al haber un nodo entre ellos que se interpone, este va a valer 0. Lo mismo va a ser para la admitancia entre el nodo 3, 1. Para la admitancia entre el nodo 3, 2 sería J. Y para acá también J. Tiene que ser la inversa de esto. La inversa no, el negativo de esto. Entonces, una vez que yo ya he realizado todo eso, ya tendría la construcción de mi matriz de admitancia. Esta viene a ser mi matriz de admitancia. Ahora yo en esta parte quiero explicar una regla general en función de una sumatoria en cómo yo puedo calcular la corriente para cada nodo, para cada barra acá. Voy a resolver o voy a multiplicar voy a realizar esta multiplicación de matrices solo para las dos primeras filas, para que se entienda un poco lo que voy a hacer. Aquí viene a ser esto. Este es en la primera fila. Para la segunda fila bueno, esto, a ver, esto lo voy a mover nada más al otro lado, acá, para que se entienda mucho mejor. Acá se nota de que todas ellas comparten el mismo componente. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Esta era la corriente en el nodo 1. ¿Cuánto será la corriente en el nodo K? En el nodo K
yo voy a tener lo siguiente: una sumatoria. Todos tienen el mismo subíndice, así que yo le voy a colocar aquí K, pero aparte de ese subíndice tienen desde el 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta que llegan hasta un punto donde consideran la barra, el número de barras que tiene mi sistema. Entonces acá le voy a colocar desde el 1 hasta el n. Y acá le voy a poner los subíndices. Entonces esto de acá viene a ser la regla general con lo cual yo hallo la corriente que va a tener cada una de esas barras, en donde acá el n viene a ser el número de nodos que van a estar no referenciados, el número de nodos o barras. Ya. Y ahora yo voy a usar esto de acá. A partir de acá, con la definición que muestro acá, voy a construir las ecuaciones del flujo de potencia. Las ecuaciones del flujo de potencia sabemos de que la potencia aparente es igual, esta es la potencia compleja, perdón. La potencia compleja viene a ser igual a la multiplicación fasorial del voltaje por la corriente, pero conjugada. Y la potencia compleja en una barra K viene a ser el voltaje en esa barra K por la corriente en esa barra K. Yo esto de acá, yo ya lo tengo acá. Simplemente me faltaría conjugar todo esto. Entonces, yo primero voy a comenzar acá realizando la conjugada de la corriente en la barra K. Y eso viene a ser lo siguiente. La conjugada viene a ser expresado en forma exponencial. Viene a ser el módulo por el E elevado. Acá sería por el J menos, ya que es la conjugada, el ángulo KN. Acá lo mismo, el módulo de ella por el E menos teta n. Si todo esto yo lo sumo, lo multiplico, voy a obtener lo siguiente. Yo voy a tener el J menos teta KN menos teta n. Ya tengo ya la conjugada lista para reemplazar. Ahora también este voltaje su K lo voy a escribir en forma exponencial de la siguiente manera. Entonces voy a multiplicar, proceder a multiplicar
y escribo todo esto de acá, ¿no? Ahora lo multiplico. Como resultado voy a obtener lo siguiente. Aquí obtendría esto. J teta K esto de acá se puede escribir. Esto de acá es la potencia SK, la potencia compleja. La potencia compleja es la suma de la potencia, o mejor dicho, la potencia compleja se puede escribir de esta forma. Es este número complejo, en donde la parte real viene a ser la potencia activa y la parte imaginaria de la potencia compleja viene a ser la potencia reactiva. Entonces, si yo desarrollo esta en función de ellos dos, en función de esas dos partes, voy a obtener lo siguiente. La parte real de este número complejo va a ser coseno. Va a ser el coseno. La parte imaginaria ahora. La parte imaginaria viene a ser la potencia reactiva. Viene a ser el seno. Y estas dos vienen a ser las ecuaciones del flujo de potencia. Entonces hasta ahí he completado lo que había propuesto para este video. En el siguiente video estaré probablemente realizando o explicando sobre ya netamente cómo usar, cómo relacionar todos los conceptos previamente que he explicado en un sistema eléctrico de potencia. El video de hoy llegaría hasta ahí, hasta esta parte nada más.